7 menos 10 de la tarde, seguimos en A Contramano, ahora con un tema que por ahí no es tanto del tema de la semana en la política nacional, pero que en el ambiente que nos manejamos, y creo que también va a prender mecha Agustín nos va a contar ahora que estuvo viajando bastante por Latinoamérica y por el mundo. Hay una nueva teoría, no suficientemente, ¿qué pasa? Hay un retorno ahí. No alcanza suficientemente con los enemigos que tiene esta nueva cruzada que está haciendo Agustín desenmascarando de alguna manera la ideología de género y todo el posmarxismo cultural. No alcanza solamente con la resistencia marxista y la denuncia que contó del INADI, sino que además, de un lado que solía ser amigo, que estábamos todos juntos, porque estábamos en contra del autoritarismo marxista, viene una corriente muy fuerte, que bueno, ahora sale un libro de Gloria Álvarez o algún otro autor que salió hace poco, como criticando que esta movida de alguna manera de la nueva derecha alternativa, no es más que fascismo, que está puramente basado en argumentos de la Iglesia Católica y que en realidad no tiene nada de republicano ni de liberal, sino que es una corriente más fascista autoritaria que lo único que tiene de diferente es que es antimarxista. Entonces yo te pregunto, Agustín, vos que has estado viajando mucho, en España se ve que había una mujer también que sacó un libro también sobre el tema. Sí. Como que son enemigos de un lado que vos no esperabas que iban a estar, ¿no? Vos pensás, bueno, esta va a ser directamente con las de Ni Una Menos, con los marxistas de acá de allá, pero nunca te esperaste de alguna manera que haya un choque con gente que antes estaba en tu equipo, te aplaudía y te compraba libros. Mira, yo te diría, es un tema raro. El mundo ha cambiado mucho en los últimos años. Las contradicciones no son las mismas las que podemos vivir hoy, por ejemplo, en América Latina, incluso en Europa, de las que podemos haber vivido, no digo muchos años atrás. Digo, por ejemplo, cuando con vos, Ger, íbamos a los mítines liberales, claro, en Buenos Aires. ¿Qué año era? ¿El 2013? Sí, 2012, 2013, 14. Por ahí íbamos y estábamos todos juntos y armábamos las discusiones liberales y libertarias, la época del PL en Buenos Aires, que tuvo su núcleo, su filial acá en Córdoba, y también hubo algo por Rosario. Nicolás Márquez también presentaba sus libros y se los prologaba gente también de la Venegas Lynch. No, igualmente con los referentes en serio de se mantiene buena relación. Hay buenas relaciones. López Murphy, con Venegas Lynch, que va a ser el prologuista de mi próximo libro. Montaner, por ejemplo. Montaner dio una conferencia con nosotros en Miami hace 5 meses, 6 meses. Claro. Con eso se mantiene un buen vínculo. Y es que es gente, digo, con una formación muy superior de la que puede tener, no sé, una personalidad del tipo de Gloria Álvarez, digamos, ¿no? Claro. Donde hay sí unos huecos en su formación muy groseros. Entonces yo te diría, el libertarianismo ha tenido siempre dos vertientes, una más de izquierda, una más de derecha, como pasa en todos los movimientos políticos, ideológicos, culturales, etcétera, ¿no? Y en algún momento esas dos vertientes no se sentían tanto porque la discusión fundamental era económica. Estamos hablando de cuando combatíamos todos al kirchnerismo. Estábamos en la antípodas del kirchnerismo, claramente nos vamos a unir porque económicamente era de un autoritarismo atroz y era el tema, digamos. El libertad tema de prensa, esta mina puede estar 30 años gobernando, religiéndose, digamos, claro. Claro, el tema de la libertad económica, pero había una impronta contra el populismo también y toda esa cosa que unía un poco a este ambiente, pero que cuando empieza a modificarse el plano de la política internacional en general, se viene bastante abajo. O sea, todo el libertarianismo queda flotando, queda fuera de la historia, queda el libertarianismo de izquierda pedaleando en el aire con el tema del género, que no saben cómo posicionarse. ¿Por qué? Porque por un lado no hay ideología de género sin estatismo, y se supone que, para quienes nos escuchan, el libertarianismo, ¿qué viene a ser? Viene a ser la filosofía política y la teoría económica que propende a la reducción hasta el mínimo posible del Estado. Uh-huh. Eso es el libertarianismo en una palabra. Es la idea de que el Estado tiene que ser lo más pequeñito que se pueda. Es más, si podemos acabar hasta con la obra pública, acabemos con la obra pública. Si podemos acabar con la educación pública, acabemos con la educación pública. Si podemos acabar con la salud pública, acabemos con la salud pública. Esa es la idea del libertarianismo, que no es lo mismo que la del liberalismo clásico. Cuidado, porque un tipo como Adam Smith, por ejemplo, podía aceptarte tranquilamente la educación pública, la salud pública. Claro. No había un dogmatismo de ese tipo. Pero al margen de eso, ¿qué pasa, por ejemplo, con asuntos como el género, el asunto de la inmigración en Europa, asuntos del multiculturalismo? Ese tipo de cosas deja el libertarianismo pedaleando porque se le cruzan dos cuestiones que no es fácil de resolver para ellos. Por un lado, esto genera más estatismo, es decir, más inmigración es más Estado. Y ellos dicen, bueno, la ecuación es también al revés, más Estado trae más inmigración. Es parcialmente cierto,
Por otro lado, la ideología de género es más Estado. ¿Por qué razón? Bueno, miremos lo que está pasando con los países donde hasta se le pagan las cirugías estéticas a los transexuales. Es decir, acá en Buenos Aires hemos tenido ya una clínica que se inauguró hace muy poco, donde el Estado te financia las hormonas femeninas, el estrógeno. Entonces, llegás a un punto hasta que el Estado está detrás del cambio de tu sexualidad, como si eso fuese posible. Y los libertarios lo saben. Entonces hay libertarios que reconocen, bueno, ahora la lucha es cultural, y han dicho, sí, la derecha importa, y este es el rumbo, como por ejemplo Hans Hermann Hoppe. Y yo creo, estoy seguro que esa hubiese sido la posición también de los maestros de Hans Hermann Hoppe. Estamos hablando de Hayek, de Mises, de todo lo que es la escuela austríaca, que siempre en lo social fue conservadora. No es cierto que en lo cultural la escuela austríaca haya sido revolucionaria, progresista. Es más, el evolucionismo de Hayek es un canto a la tradición y es un combate contra el racionalismo al estilo constructivismo francés, que tiene mucho de lo que hoy se conoce como marxismo cultural. Entonces, esa gente se fue hacia una reacción verdadera y que está dentro de la historia y está hoy dando una lucha espectacular desde las ideas liberales contra el autoritarismo neomarxista. Pero después hay otra porción de gente que se quedó en una cuestión de no, yo no puedo ser políticamente incorrecto porque si me meto contra la ideología de género me van a decir que yo no quiero a los homosexuales. ¿Y cómo? Si yo soy liberal, y ahí viene la gran falacia y la falta de formación, está la idea de que un liberal es alguien moralmente neutro, que un liberal no puede tener un juicio moral sobre nada. Yo lo decía la semana pasada de Milei, viste, en los programas cuando la izquierda lo ataca, viste que él dice que no es progresista de izquierda, vos sos de derecha, no, yo soy libertario, y empieza a explicar la definición de Venegas Lynch del proyecto de vida del otro, y me va a decir, grave error, parece un juego bárbaro. Mira, Milei es un gran amigo de la casa. Yo no comparto con él, y alguna vez se lo dije en privado, este tema de yo no soy ni de derecha ni de izquierda, porque la izquierda se mete con tu bolsillo y la derecha en tus sábanas, que es una frasecita armada de Gloria Álvarez que no tiene nada de rigor en absoluto. Que es una de las que sacó este tema ahora. Claro, y que me digan por favor quién de la derecha está pidiendo que el Estado, por ejemplo, encarcele a un homosexual. No es cierto, lo que estamos pidiendo es que por favor dejen de financiar con nuestros impuestos o peor aún, que persigan desde el Estado a la gente que no adhiere a un tipo de estilo de vida o que no aplaude ciertas tendencias sexuales. Entonces, los liberales podemos tener un juicio moral. ¿Podemos decir a mí me gusta esto y no me gusta esto otro? Por supuesto que sí. Venegas Lynch, ¿qué dice? El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida ajeno. Muy bien, ¿qué significa el respeto? No significa el aplauso. Yo puedo agarrar y decir, mira, a vos te gusta comer mierda, por ejemplo. Vamos a poner, hay gente que le gusta comer mierda. Y yo puedo pensar, eso es un asco. Y yo quiero que mis hijos crezcan sabiendo que eso no es, para mí, por lo menos para su familia, para el padre de su familia, algo sano y algo recomendable para ellos. Se llama libertad de conciencia, incluso está en la Constitución del Verde. Que exactamente, la libertad de conciencia, la libertad de opinión, de pensamiento, de expresión, de creencias, etcétera. Ahora, ¿eso es antiliberal? Yo te quería llevar, está bueno eso. Perdón, sí, te cierro decía. Dale. Ahora bien, ¿qué sería antiliberal? Que yo diga, no, ¿sabes qué? Tiene que haber una ley para que el Estado le prohíba a Germán comerse la mierda que él mismo caga. Eso sería antiliberal. Ahora que yo diga, eso es un asco, o eso a mí no me gusta, o eso yo no lo quiero para mis hijos, eso no es antiliberal. ¿Por qué? Porque lo liberal, vuelvo al inicio, es la reducción del Estado, no de mi moral. Yo te quería llevar sobre este tema que decías también, de que a lo mejor también estamos así como hay un postmarxismo hasta un postcapitalismo de alguna manera, sí. ¿no? Porque todas estas ideas que decimos que por ahí hay coincidencia, que las seguimos coincidiendo muchas cosas nosotros, están pensadas en un mundo que no tenía libertad política justamente por la gran pobreza que había en los países. Entonces, claro, una economía extractiva, incluso hay un libro sobre esto de por qué fracasan los países. Sí. Bueno, un cacique maneja los recursos económicos, no hay libertad económica, entonces como todos dependen del Estado, votes igual, da lo mismo, no podés hablar porque te quedas sin comer. Pero creo que el mundo, a través del capitalismo, claro, ha progresado tanto en lo económico que empezaron a surgir, como se hizo, otros problemas que ya el capitalismo como tal no puede explicar. Exactamente. Entonces, en Inglaterra, por ejemplo, en Canadá, todos los cursos de liberal que hicimos, punteras ahí, pioneras en libertad económica, Suecia, de Noruega. Entonces, sí, es decir, pero el problema es un tipo te dice, sí, estás bárbaro, yo tengo laburo. El tema ahora es que quiero que el Estado me reconozca tal cosa porque me siento mujer o lo que sea. Exacto. Pero el tipo ese laburo, tiene un laburo, capaz que gana $4.000 por mes, no tiene un problema económico. No estamos discutiendo de economía. Así es. Repercute para la economía, como decir, que se tienen que aumentar los impuestos o un montón de cosas más. Y también te quería llevar que en este postcapitalismo vuelven a incluirse algunos valores que habíamos dado por secundarios, porque lo que era sumamente importante era que el mundo progrese en lo económico y salir de esa pobreza que esclavizaba al individuo. Y vuelvo a discutirse un tema
que yo como agnóstico también tuve varias discusiones, que una cosa es la Iglesia Católica como religión, ahí ya estoy afuera, y otra cosa es la Iglesia Católica como institución. Sí. Y ahí donde por ahí, bueno, entra Fundación Libre, entras vos con tu libro, de alguna manera, quiero que me expliques un poco esa diferencia, porque muchos ataques la semana pasada también hacia Nicolás Márquez, sí, era como si él fuera un vocero de la Iglesia Católica. Mira, nunca nadie tuvo un solo argumento contra nuestro libro en el cual pudiera señalar un solo párrafo donde se dijera, mira, acá hay una apelación a la doctrina católica. Claro, además que el Papa es comunista prácticamente. Pero y con Nicolás somos completamente antipapa, no tenemos ningún vínculo. Y aparte que nosotros siempre, mira, hay una frase muy buena que se atribuye a Morraz que dice, él también era agnóstico. Entonces él dice, no sé si Dios existe o no, pero hay que actuar como si existiera. ¿Qué significa eso? Bueno, hay ciertas pautas irracionales que, sin embargo, generan órdenes sociales aceptables y órdenes sociales estables, sanos, etc. Y la religión ha tenido eso, y eso lo reconoce Hayek. O sea, si quieren salirse de Morraz, porque Morraz lo podemos considerar más reaccionario, más fascistoide, etcétera, vamos a Hayek, donde ahí está la falta de formación, que yo digo, cuidado, porque hay libertarios que dicen que son libertarios y nunca en su vida han leído ni una sola página de Hayek. ¿Qué dice Hayek? Dice Hayek, la tradición es un vehículo para la evolución, porque hay cuestiones que la razón no puede ordenar. El orden espontáneo muchas veces supera, y en general supera, a los órdenes que racionalmente queremos establecer, porque pues tenemos un problema de información. Yo no puedo ordenar racionalmente a toda la Argentina y decir, mira, vos Germán vas a ser taxista, vos Jerónimo vas a ser colectivero, vos te vas a encargar del campo, vos te vas a... No se puede. El mercado distribuye esa información de forma automática, en forma de precios, y genera un orden espontáneo. Ahora bien, ¿el mercado dónde existe? El mercado existe donde hay un cierto orden social. Porque si no tenemos un cierto orden social que a vos te inhiba el hecho de que vos me robes a mí mi propiedad, entonces ¿cómo yo puedo tener una transacción con Alex o con Jero? Si yo estoy bajo el peligro constante de que si salgo a la calle vos entrás y me afanas todo. Y ahí aparecen dos cosas. Uno es el Estado. Y cuidado porque, bueno, la posición de que reduzcamos el Estado al mínimo, pero al mínimo no es al cero, porque necesitamos todavía un Estado que nos garantice que es la propiedad. ¿Cómo se garantiza la propiedad? Con la fuerza, teniendo policía, un sistema jurídico, defensa, etcétera. Muy bien. Ahora bien, la tradición que te da un sistema moral donde no necesitas vos tener al Estado encima con la pala, con el palo encima tuyo todo el tiempo para que vos no robes. Porque eso sería imposible. El Estado no puede estar encima nuestro las 24 horas del día para que nosotros no robemos, en el caso de la propiedad. ¿Y vos qué opinás? Digamos, porque a mí me parece que los libertarios, ellos plantean algo utópico de que cada cual maneje su vida racionalmente. ¿La masa puede? Todos tener una filosofía de vida. Ese es un proyecto típicamente ilustrado. A ver, ¿qué pasó con la ilustración? Nos vamos a tres siglos atrás, ¿no? Se pensó que se podía generar, por un lado, una sociedad racional y por otro lado, la posibilidad de racionalizar o de hacer conforme a la razón a los individuos. Y eso ya sabemos que es imposible. El ser humano no es un ser racional al 100%. El ser humano, la pasión juega también, la irracionalidad, juega un rol en las decisiones que se toman día a día incluso. Por ejemplo, una persona que se persigna cuando está en un avión, yo lo hago porque yo soy católico, yo no voy a salvarme racionalmente por eso, sino que apelo a algo que está por fuera de mi conocimiento racional para, bueno, que me acompañe en el viaje. Hay gente que lo hace, hay gente que no lo hace, y hay gente que tiene otro tipo de conductas antirracionales. Sacámonos del plano de la religión. Un tipo que va a que le tiren las cartas. Un tipo que en el avión, en vez de persignarse, se toma las flores de Bach porque piensa que con eso va a armonizar sus chakras. Un tipo que con el yoga piensa que se pone en conexión con no sé qué cosa. Bueno, en fin, el mundo está lleno de cuestiones que no son racionales. El amor no es algo racional, y el amor es propio de la vida humana. Entonces, querer tener un hombre ultra racional es querer tener un hombre máquina. Y para eso te hace falta un Estado gigante. Y eso también lo marca Hayek. Es decir, no podemos estar queriendo que el hombre sea racional en todo lo que hace en su vida. ¿Es racional en qué plano? En el económico. Y ahí hay un problema. Y que ni siquiera con un Estado grande, porque siempre fracasaron. Los peores más profundos la ingeniería sociales se dieron, sobre todo con el comunismo a principios y mediados del siglo XX, terminaron en genocidio. Exactamente. Y la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa. Me
parece que menos se puede pensar. Estamos en el siglo de la información, donde con un botón tenés información de lo que quieras, y hoy creo que estamos más ignorantes que nunca. Sí, digamos, sí. Es muy difícil pensar que si ya estando en un siglo donde la información está a un clic. Claro, y es abundante, antes era escasa. Exactamente. Entonces tenés por ahí cómo elegirla. Claro. Pero tampoco es un problema que el hombre no sea racional, porque el hombre no es no es racional al 100%. Que en la economía el hombre tienda a comportarse racionalmente no significa que en el resto de los ámbitos de la sociedad se va a comportar de la misma forma. Y ese es el gran problema de aquellos que solamente piensan que la economía es lo que totaliza la sociedad. Que puede explicar todo. Puedes explicar todo, pero con un criterio que no es válido. A ver, ¿qué tiene de racional, por ejemplo, el hecho de que un tipo vaya y se estrelle contra las Torres Gemelas dando su vida? Y vos me digas, bueno, sí, es que el tipo en verdad estaba esperando un paraíso con no sé cuántas vírgenes que Alá se lo prometió. Ok, pero el mecanismo de conocimiento de que esa promesa iba a ser válida, ¿fue un mecanismo racional? No, fue la revelación del Corán. Un sicario de los cárteles de drogas. Yo, libre mercado, me ofrezco mi servicio de asesinato profesional y la gente me contrata, me paga, tengo una mini empresita. Exactamente. Decir, ¿por qué me están regulando acá lo que tengo o no tengo que hacer? Bueno, hay una cuestión moral. Mirá, y ahí está toda la discusión de fondo. Y hay una biblioteca liberal, yo lo decía la semana pasada, que el mercado, como bien decías vos, es un método muy bueno, y yo siempre lo voy a reivindicar porque no deja de pasar de moda, para la escasez de bienes y servicios. Exactamente. Fuera de ahí no sirve, porque como decís vos, no es el problema a combatir. Entonces, bienes y servicios sí hay la necesidad infinita, bienes escasos. ¿Cómo mierda hacemos para que nos alcance para todo? Bueno, sí, racionalicemos, hermano, porque si no usa la cabeza nos morimos de hambre. Claro. Ahora, hay toda una teoría liberal, Tocqueville, por ejemplo, o decía, ahora no se me ocurre alguno de la cabeza, que hablan de la importancia de la tradición, las instituciones, Edmund Burke, claro. Y que es muy ignorada, no se conoce mucho. Raymond Aron de Francia, mira, tenés Tocqueville de Francia, Raymond Aron de Francia, hasta un Montesquieu, que son paradójicamente franceses que pensaban como ingleses. No hablan de economía, y no hablan de economía. ¿Y qué dicen? Bueno, acá dicen lo mismo que dice Hayek, en definitiva. Por eso Hayek apela a Edmund Burke, por ejemplo. Oigan, la tradición es importante. ¿Para qué? Porque estabiliza el orden social. No podemos depender para estabilizar nuestro orden social de tener leyes que nos metan un palo en la cabeza si no hacemos lo que ellas dicen. Entonces, la tradición cumple ese fin, y hay muchos libertarios que se han dado cuenta de esto porque han leído a los austríacos de verdad y tienen en consideración lo que está pasando ahora y se enfrentan contra esto. Y del otro lado tenemos a libertarios que no se animan a la incorrección política y entonces le hacen el juego al progresismo y dicen: no soy ni de izquierda ni de derecha, yo soy libertario, digamos, de modo que soy un virgen político, entonces vos no me podés atacar. Y que curiosamente con eso terminan fomentando que crezca el Estado y que terminen financiando estas cuestiones. Totalmente. Que hablamos con los impuestos que tanto después ellos salen a criticar. Perdón, y como para cerrar, yo creo que la Fundación Libre es del primer tipo. Hablábamos con vos en el corte, nosotros tenemos una formación muy libertaria en ese sentido, apoyamos el mercado, etcétera, etcétera, pero nos hemos dado cuenta que, ahora la lucha viene con otros frentes y con otras causas que no las podemos resolver con un gráfico de oferta y demanda. Es que terminás fomentando lo que estás en contra, no combatiendo en todos los ámbitos. Si te centrás solo en un ámbito, terminás con posiciones extremas ridiculizás tu posición y ahí terminás cediendo el cabo, lo perdés. Con términos de mercado, terminás dejando al mercado a que hagan lo que quieran en el otro ámbito. La última cortita, si por este tema también quería preguntarte, que tenemos acá. ¿Por qué no es fascista esta nueva derecha alternativa? Porque ese es un ataque muy común. Vos que estás en un libro nuevo, has estudiado el fascismo de cero para entenderlo bien. ¿Por qué no sería fascista la derecha ahora? Voy a decir un montón de cosas más. Mira, tiene a sus ramas más fachas, digamos. Tiene sus ramas corporativas. Lo que pasa con la derecha alternativa es que es un menjunje de muchas cosas que saben contra qué se oponen, pero no saben todavía qué se quiere. Entonces, es cierto que hay en la alt-right sectores más libertarios, más corporativistas, más religiosos, menos religiosos. Tenés un conjunto de gente que sabe contra qué está peleando, pero no sabe todavía qué se propone en su lugar. Y ahí faltan intelectuales que estabilicen a esa nueva derecha, pero que eso pasa con todos los movimientos políticos. Primero se sabe muy bien contra qué se opone y después se articula intelectualmente. Bueno, espectacular, Agustín. La verdad salió muy bueno. Vamos a hacer un cortecito, se nos fue un poquito el tiempo. Ahora seguimos. Y ahora volvemos. Tenemos 2 o 3 temas más: las elecciones en Italia, conflicto docente, el tema de Cristina y la extradición de Jones Wallace. No sé cuándo va a alcanzar. Y el bloque de cine. Así que hacemos rápido un cortecito y ya volvemos.